Hola, muy buenas tardes a todos ustedes. Es un gran honor para mí el estar aquí en esta tarde hablando sobre este maravilloso mundo del concreto lanzado. Esta plática va a ser una plática muy práctica, va a estar enfocada en casos prácticos, en aplicaciones reales, va a ser muy dinámica, hay muchas fotos, hay muchos videos, para que entiendan las posibilidades que nos ofrece este sistema de colocación de concreto. O sea, tenemos un potencial tremendo y lo podemos utilizar como técnica de colocación prácticamente en cualquier obra. El concreto lanzado, es decir, es un... Bueno, antes quisiera agradecerle muchísimo a mis amigos de PIS Concreto por haberme invitado aquí a platicar con ustedes este día. Digo, ya hemos hecho un par de conferencias y un par de seminarios y cada día el éxito es mayor. Digo, muchas gracias. Digo, es un placer estar trabajando con ustedes, ayudándolos a difundir el conocimiento y esperemos que pronto se levante esta pandemia y podamos ahora sí vernos en persona y saludarnos. Entonces, entrando en materia, entrando en esta plática, pues digo, el concreto lanzado pues es un mortero o concreto proyectado neumáticamente a gran velocidad contra la superficie. Esa es la característica del concreto lanzado. O sea, es un concreto que se va a lanzar a gran velocidad y a través de su característica única de colocación va a obtener su resistencia, su densidad, su peso volumétrico y entonces es algo maravilloso. Entonces, el concreto lanzado no es un producto, el concreto lanzado es simplemente un sistema de colocación de concreto. El concreto lanzado es concreto y debemos de cuidarlo tal cual como cuidamos al concreto convencional. Aunque eso sí, el concreto lanzado, sus procedimientos, su compactación, su consolidación, su acabado son ligeramente diferentes y debemos de entender esos principios para poder obtener un concreto durable y de calidad que estamos buscando. El uso final del concreto lanzado pues va a depender directamente del conocimiento, del estudio, del diseño, para poder lograr un producto final de excelencia. Aquí vemos algunas de las múltiples aplicaciones que tiene el concreto lanzado y algunas de ellas las estaremos hablando a lo largo de esta plática. En el concreto lanzado existen dos métodos, lo que es el concreto lanzado vía seca y lo que es el concreto lanzado vía húmeda. Y también existen dos formas de aplicarlos. Tenemos la aplicación manual y tenemos la aplicación robótica. Aquí vamos a ver lo que es un ejemplo de concreto lanzado vía húmeda. En este video voy a bajarle el sonido, nomás para que no nos haga tanto ruido. Aquí vemos la colocación del concreto lanzado vía húmeda. El concreto es transportado por una bomba hasta la boquilla. Aquí en la boquilla se le adiciona aire comprimido, el cual va a descompactar ese concreto, le va a dar velocidad y lo va a lanzar a gran velocidad contra la superficie, compactándose por la fuerza del impacto al momento de su colocación. O sea, esta es alguna de las características propias del sistema de colocación del concreto. Aquí vemos un trabajo de aplicación de concreto lanzado vía húmeda. Este es un panel de prueba en una construcción de muros, donde ahora, pues, generalmente antes de que un lanzador inicie un trabajo, se hace un panel a escala real con el armado que va a lanzar el lanzador, generalmente con la zona de mayor dificultad. Se lanza ese concreto, después se evalúa para el control de calidad. Y aquí vamos a ver pues ahora lo que es una aplicación robótica con uno de los equipos más modernos en una aplicación minera. O sea, este es un robot, llega el robot al sitio de trabajo, coloca sus estabilizadores, el operador enciende su panel, conecta su control remoto y se prepara para colocar el concreto lanzado. Este robot tiene la modalidad de contar con un escáner láser, el cual hace un escaneo previo a la colocación de concreto lanzado. Entonces, este escáner láser va a
recorrer la superficie sobre la cual se va a colocar el concreto lanzado, nos va a hacer un dibujo en 3 dimensiones y posteriormente pues aplicaremos el concreto lanzado sobre esa área escaneada para poder, de cierta forma, al final de nuestro trabajo, poder medir la calidad de la aplicación que estamos haciendo. Aquí vemos la aplicación, el dibujo de la roca en 3 dimensiones, llega nuestro concreto, la descarga del concreto al robot, inicia, ahí calibra su bombeo, calibra su aditivo acelerante e inicia su colocación. Pues ahí está colocando el concreto de forma automática, con una muy baja pulsación al momento de colocar este concreto. Y aquí pues podemos ver cómo actúan los acelerantes. Vieron la mezcla del revenimiento tan alto que tenía al ingresar en la bomba. Al entrar en contacto con el acelerante en la boquilla, lo lleva a un revenimiento cero y entonces inicia en muy pocos minutos su desarrollo de resistencia inicial, inicia su fraguado y entonces esto nos permite obtener pues, obras muy seguras a muy pocas horas de haber sido colocado ese concreto. Vemos pues la operación que se está realizando. Una vez que el lanzador termina, vuelve a escanear la zona con el mismo escáner y hace un comparativo de la superficie original con la superficie recién lanzada y entonces de esa forma él puede detectar zonas con espesores menores o sobreespesores, con lo cual pues, nos va a ayudar a mejorar mucho la calidad de la aplicación que estamos haciendo. Tú puedes programar los colores, es decir, rojo puede ser un espesor deficiente, azul puede ser un sobreespesor, verde el espesor que tú estás buscando, y de tal forma, pues, tú puedes tener un control adecuado de los espesores de capa y un concreto de mucha mejor calidad. Entonces, cada método tiene sus ventajas y sus desventajas, dependiendo los requerimientos del proyecto, las condiciones de colocación, la accesibilidad, la experiencia y entrenamiento del personal, se debe de elegir el método más adecuado. Entonces, el proceso de vía seca pues, consiste en alimentar materiales secos, sin agua, en un equipo, que aquí vemos este pequeño equipo de tazón. Se alimenta por gravedad, se llenan los cilindros, estos giran, se encuentran con aire comprimido, el aire comprimido transporta la mezcla hacia la boquilla y en la boquilla nosotros adicionamos el agua. Al adicionar el agua en la boquilla, pues nosotros estamos mezclando, humedeciendo el material en la boquilla y en la superficie receptora, colocando pues, el concreto allí al momento de, o sea, mezclándolo, colocándolo y compactándolo al momento de estarlo poniendo en su posición final. Entonces, para los que no han visto lo que es una aplicación de vía seca, aquí vamos a ver esta aplicación de concreto lanzado de vía seca en la construcción de una alberca. O sea, aquí se están colocando un muro de 20 centímetros de espesor. En este caso, mezcla, pues es una mezcla simple de cemento con una relación una parte de cemento por 4 partes de arena. Se mezclan, si aquí hay un prehumedecedor, se requieren grandes volúmenes de aire, más grandes en la aplicación del concreto lanzado. Ahí está la alimentación de la arena. Después vamos a ver la alimentación del cemento. Y aquí vemos lo que es un gusano mezclador que va a tener unas espreas para adicionar hasta el 6% de agua para eliminar un poquito la formación de polvo que pudiera presentarse. Y vemos la alimentación del cemento, es una mezcladora volumétrica. Aquí por esta manga se adiciona un poquito de agua hasta el 6% y entonces aquí cae el material seco, el equipo va rotando, se llenan por gravedad y de ahí el aire lo transporta hacia la boquilla. En la boquilla el lanzador controla la cantidad de agua que le está añadiendo y empieza la colocación, mezclado y compactación del concreto de forma simultánea. Vean, pues ahí la excelente técnica del lanzador, colocando el concreto sin necesidades de acelerantes o cosas especiales, puede perfectamente colocar
espesores de 20 centímetros. Y vemos, pues esto es lo que es una aplicación de concreto lanzado vía seca en la construcción de una alberca. Al final del día, concreto lanzado vía seca, concreto lanzado vía húmeda, pues digo, va a depender de las habilidades, va a depender del tipo de trabajo, pero el concreto, ya sea vía seca o vía húmeda, debe de cumplir con los requerimientos del proyecto, debe de cumplir con la resistencia, debe de cumplir con la durabilidad, debe de cumplir para el fin por el cual fue diseñado. O sea, habrá trabajos para los cuales la vía seca sea menos adecuado, sobre todo pues por el cuestión de que tiene un mayor rebote y ese rebote pues es un mayor costo, pero pues digo, ya sea vía húmeda o vía seca, al final del día debemos de tener un concreto denso y compacto que cumpla con las especificaciones del proyecto del cual estamos haciendo. Entonces, siguiendo aquí con la plática, la gente que no conocía el concreto lanzado vía seca, ahorita puede tener una idea más clara de lo que es el concreto lanzado vía seca. El concreto lanzado vía húmeda, pues es básicamente muy parecido al concreto bombeable. Nosotros tenemos una bomba de concreto, se descarga el material en la tolva, el equipo introduce a través de la manguera el concreto y entonces en la boquilla nosotros adicionamos el aire comprimido. Si en un momento dado estamos utilizando algún tipo de acelerante, se adiciona también ahí en la boquilla, mezclado junto con el aire mezclado y se coloca a gran velocidad contra la superficie. Una de las características principales del concreto lanzado, a diferencia del concreto tradicional, son dos cosas no tan deseables, lo que es el rebote y lo que es el rocío. El rebote y el rocío los va a generar el lanzador. Entonces, entre mayor control tenga nuestro lanzador, mayor experiencia, todo eso, esto va a ser un menor rebote, va a ser un menor rocío. ¿Qué es el rebote? El rebote es todo material que es rechazado en la superficie receptora. O sea, el rebote es un desperdicio. Entonces, consideramos algunos valores entre 8 a un 15%, valores para una aplicación de concreto lanzado vía húmeda, y para la vía seca pues, se genera un rebote ligeramente mayor. O sea, de un 13 a un 18, un 20%. Generalmente la vía seca tiene un rebote mucho mayor por su sistema de colocación. Y el rocío son los materiales finos que son arrastrados por la corriente de aire que son depositados lejos del lugar de colocación. O sea, son las partículas finas que van a volar, que van a cubrir los objetos alrededor de la zona donde estamos con nuestro concreto, que si lo dejamos endurecer, pues va a vivir y poroso, que no nos va a ofrecer resistencia, que debemos de retirar para colocarlo, es decir, no lo debemos dejar endurecer, debemos de retirarlo pues para tener una adecuada adherencia y que no nos vaya a afectar con la capa débil de rocío que estamos ahí cubriendo. Entonces, el éxito del concreto lanzado pues va a depender de la implementación adecuada, va a depender de los materiales específicos y va a depender de las técnicas de colocación correcta. En pocas palabras, una colocación exitosa de concreto lanzado depende de tener un buen equipo de concreto lanzado, depende de tener un buen diseño de mezcla y depende de tener una muy buena mano de obra. Si tenemos problemas en cualquiera de esas tres cosas, vamos a tener problemas en la calidad final del concreto. O sea, no podemos tener un concreto de calidad si no tenemos un buen equipo de lanzado. No podemos tener un buen concreto de calidad si no tenemos una buena mezcla. Y no podemos tener un concreto de calidad si no tenemos un excelente lanzador. Entonces, en esas tres cuestiones debemos de enfocarnos para obtener un excelente resultado de nuestro concreto lanzado. Pero entrando ya en materia, ¿dónde usamos el concreto lanzado? El concreto lanzado lo podemos utilizar en donde ustedes quieran, en estabilización de atadures, en muros de contención, en rehabilitación de infraestructura, en construcción nueva, en concreto lanzado arquitectónico, en construcción subterránea. O sea, en todos lados puede entrar el concreto lanzado. Como vimos en un principio, el concreto lanzado es simplemente un sistema de colocación de concreto. Y vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, aplicación de concreto lanzado en canales. Ahí tenemos un canal con concreto lanzado vía seca, donde se está utilizando pues, para proteger los taludes por donde va a estar corriendo el agua. Tenemos este canal impresionante que es en Los Ángeles, California,
que fue hecho todo con concreto lanzado. Ahí vemos el sistema de tableros en su proceso de colocación, igual que el concreto convencional, o sea, uno sí, uno no, uno sí, uno no. Vemos las cimbras. Aquí, además de la colocación del concreto lanzado, se están ayudando con un rodillo vibratorio para garantizar la adecuada compactación de ese concreto que están haciendo. Y entonces, pues es algo es una forma muy interesante de colocar concreto. Igual, ya que se termina de colocar, se le da el acabado, se le aplica su membrana de curado y pues una vez que entra en servicio, lo vemos cómo se comporta. Aquí vemos una aplicación de un concreto lanzado. Vamos a darle estos videos para que vean la colocación en canales. Ahí están colocando en los taludes del canal. Vean pues la colocación, la fuerza del concreto lanzado vía húmeda que está colocándose aquí. Y en la foto del lado derecho podemos ver ahí, ya una vez que el área ha sido lanzada, cómo los acabadores están ahí dándole el terminado requerido, de acuerdo a las especificaciones del proyecto. Entonces, generalmente en los canales la especificación del acabado del concreto lanzado es escobillado, es un escobillado ligero. Pues primero se hace el aplanado, se lleva las zonas a nivel, ya una vez que están en nivel, entonces se hace un barrido. Aquí vemos otro ejemplo de otra aplicación de concreto lanzado en canales. Vemos ahí los taludes de la zona donde va escurriendo el agua. Una aplicación más, ahora vemos aquí una aplicación con robot. Las aplicaciones pues también pueden hacerse con robot perfectamente sin ningún problema. O sea, y es pues, algo ahí sumamente interesante. Ahora veamos esta aplicación de concreto lanzado en Australia, donde se construyó un canal sumamente importante para llevar agua a la ciudad de Sydney y fue hecho con concreto lanzado con un sistema muy interesante de un rodillo compactador. Entonces vean aquí el gran canal que se hizo. Ese canal se hizo en pocas semanas gracias a una de las ventajas que nos ofrece el concreto lanzado, que es de eliminar los recursos, eliminar el cimbrado, eliminar muchos materiales, y entonces eso nos agiliza mucho los tiempos de colocación. Entonces, aquí vemos la colocación del concreto lanzado. Ahí está el rodillo compactador montado sobre una excavadora, donde se lanza, el rodillo lo deja prácticamente a nivel. Ya la gente encargada del acabado corrige cualquier defecto superficial y es como esto se está colocando, ¿no? Igual el sistema aquí de tableros, o sea, uno sí, uno no, como lo están haciendo, la compactación con el rodillo. Y fue un proyecto muy rápido que hicieron en muy pocas semanas. 7 semanas construyeron este acueducto. Más de 6 kilómetros de concreto en 7 semanas. Pues digo, vean la versatilidad que nos ofrece el concreto lanzado. O sea, es algo impresionante. Bueno, sigamos. Aquí vamos a hablar ahorita de un proyecto aquí de Las Vegas, donde, bueno, parte de canales son túneles o son colectores pluviales que se construyen con concreto lanzado. Aquí vemos el proceso de construcción, la excavación, vemos lo que es el colado de la plantilla, vemos la cimbra, vemos el armado de refuerzo, vemos ya una vez que está armado esto, se programa el lanzado.
bueno, detalles ahí, o sea, las especificaciones, pues de acuerdo en zonas donde se encuentran las entradas, donde se encuentran las interconexiones de tubería, bueno, se debe de poner un refuerzo adicional. Vemos el diseño de mezcla que estamos utilizando, que en este caso pues es un diseño que traemos 600 kilogramos de grava, traemos 1.500 kilos de arena, que eso nos da un 1.755 kilogramos de material de agregados. Traemos 420 kilos de material cementante, consistiendo en 335 kilos de cemento y 84 kilos de fly ash. Agua, 189 litros, con lo cual nos da un peso volumétrico de 2.364 kilos. Esto es la fórmula con la que estamos haciendo. Es un concreto de 280 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Es un revenimiento de 3 pulgadas. O sea, estamos hablando de 7 centímetros aproximadamente. Y entonces, estas son pues algunas de las especificaciones que estamos trabajando con ese concreto. No lleva ningún tipo de acelerante porque debe de colocarse y debe de darse un acabado. Y el espesor mínimo de los muros, en este caso este drenaje, estamos hablando de 6 pulgadas, que son 15 centímetros aproximadamente mínimo, aunque hay partes que tenemos cerca de 30 centímetros de espesor. Todo se aplica en una sola capa sin necesidad de alguna cuestión. Ahí vemos el proceso de colocación del concreto lanzado. Vemos el lanzador, su cuadrilla, sus ayudantes trabajando. Aquí está el lanzador. Ahí está, una vez que se ha terminado ese tramo, se aplica membrana de curado, se deja que pasen unos días a que obtenga su resistencia. Se aplica un impermeabilizante integral. Sobre el impermeabilizante integral se aplica un geotextil y después se rellena y se compacta al 90% Procton, habilitando pues ya para el proceso constructivo que siga arriba, si es que este drenaje va debajo de una calle o las condiciones que estén marcadas de acuerdo al uso del terreno de esa zona. Vemos aquí al lanzador. Aquí vemos lo que es el lanzador. Esta persona que está aquí en medio, que es el que está cortando y quien está preparando la junta a 45 grados a todo lo largo para el momento de llegar a la parte de arriba. Y vemos a dos acabadores que están simplemente, en este caso, lo único que se pide es suavizar la textura de acabado del concreto. O sea, no hay que llevar el concreto a un nivel, sino simplemente es nomás darle un acabado más liso, más suave. Vemos la colocación del concreto lanzado en la parte de arriba. Ahí pueden ver en esta foto, pues decir, la excelente velocidad, la adecuada compactación, cómo se está obteniendo un concreto denso y compacto, sin defectos. Y una vez que se termina esto, pues bueno, vemos acá el lanzador con su acabador, dándole el acabado en la parte de arriba, la aplicación de la membrana de curado, y ya una vez que se retira la cimbra, podemos obtener concretos de esta calidad. O sea, es un trabajo muy rápido, es un trabajo que realiza una cuadrilla de 8 personas y perfectamente con un grupo de 8 personas puedes estar teniendo avances de más de 100 metros lineales diarios, dependiendo de la sección del túnel. El uso del concreto lanzado en edificación. La edificación en construcción de muros estructurales, pues es una práctica muy común aquí. Casi en Estados Unidos, casi la mayoría de los muros se utilizan con concreto lanzado. O sea, por las ventajas que nos ofrece el sistema de concreto lanzado. O sea, de entrada te reduce la cimbra a la mitad, si no es que la elimina completamente. Y además puedes poner prácticamente cualquier espesor de muro que tú quieras. Aquí vemos un ejemplo de una construcción de un muro de 16 pulgadas de espesor, que eso, es decir, son bastantes pulgadas las que estamos colocando, con una gran cantidad de acero en la zona de columnas, como se puede ver en la foto. Y aquí está otra foto, es decir, van subiendo el muro, la gente que está del lanzador inmediatamente dándole el acabado. En este caso, pues si se corta el nivel, se da un acabado y se deja el muro terminado. Y vemos, pues digo, algunos ejemplos de aplicaciones de concreto lanzado en muros. Ahí vemos las columnas y los muros que veíamos anteriormente, perfectamente terminados, perfectamente acabados, y no hay una diferencia contra un concreto colado en sitio con cimbra convencional.
Entonces aquí hay que trabajar mucho con el diseño de la mezcla, hay que trabajar mucho con los acabadores, con los tiempos de colocación, o sea, porque aquí puedes colocar muy rápido y no tener una cuadrilla suficiente para darle el acabado, vas a tener problemas. Entonces, la planeación es parte del éxito en esto. Balancear tu velocidad de colocación con tu velocidad de acabado, balancear tu suministro de concreto y todas esas cuestiones para obtener pues, un concreto de calidad. Aquí vamos a ver un video, lo que es la colocación del concreto lanzado en muro. Pueden ver los muros fuertemente armados y vamos a ver una aplicación vía humedad de concreto lanzado. Voy a dejar tantito ruido para que escuchen lo que es la velocidad de lanzado. Aquí vemos al lanzador y lo que es el operador de la lanza de aire. Esta persona va trabajando delante del lanzador para ir retirando toda posible acumulación de rebote y garantizar que vas a tener un concreto denso y compacto, libre, en ese trabajo que estás haciendo. O sea, el lanzador, mediante su técnica, controla la distancia, controla la velocidad. Si hay un acero de refuerzo muy congestionado, tiene que acercarse. Si hay la cantidad adecuada, pues él se retira un poquito, controlando de esa forma el flujo de concreto a través del acero de refuerzo. Vamos a ver aquí otra aplicación en un muro altamente reforzado. Esta es una prueba en California. Aquí es el panel de prueba a escala real. Vemos el muro junto con la columna. Vemos aquí los lanzadores colocando el concreto. Diferentes lanzadores haciendo ahí sus pruebas. Entonces, vamos a ver aquí este video. Voy a quitarle el ruido para poder explicar tantito. O sea, el lanzador, o sea, está la cantidad de acero que el lanzador sabe que tiene que acercarse mucho para garantizar que el concreto va a fluir atrás del acero de refuerzo. O sea, ya una vez que el concreto viene rellenándose de atrás hacia adelante, el lanzador se aleja de la superficie para aplicar una capa de concreto lanzado para dar el acabado. O sea, aquí este proceso, además, hay muchas empresas que suelen, además del lanzado, utilizar un vibrador muy delgado, el famoso vibrador de lápiz o pencil vibrator. Ese se utiliza en los trabajos de concreto lanzado pues, para garantizar la adecuada compactación. Lanzó la primera parte un lanzador, el otro lanzador que va a trabajar está lanzando su parte para pues, poder el día de mañana cortar el muro, extraer núcleos, evaluar la calidad de recubrimiento del acero de refuerzo y entonces en base a eso ver si hay que hacer alguna corrección en cuanto a la mezcla, ver que si hay que hacer alguna corrección en cuanto al proceso o si de plano el lanzador no tiene la capacidad para hacer ese tipo de trabajos. Entonces,
estas pruebas previas a escala real nos van a dar una idea de la habilidad de lanzado, de las características de las mezclas y del proceso constructivo que se estará empleando durante el trabajo. Aquí vemos el uso del vibrador que les comentaba, del vibrador de lápiz. Es un vibrador muy delgado que hay quienes lo utilizan para garantizar la adecuada compactación detrás de las columnas. Se le da el acabado a esta muestra, tal cual como sería en la vida real. Ahí está el trabajo terminado, ahí está el concreto acabado, con el acabado especificado de acuerdo al proyecto. Y entonces, pues al día siguiente se traen equipos de corte diamantado, se cortan. Pueden ver aquí las parrillas que atravesó, o sea, paquetes, en este caso de 3 varillas. Vean lo sólido y denso que está el concreto, sin defectos, sin oquedades. Está en la extracción de corazones que van a cortar el acero de refuerzo a todo lo largo. Vemos cómo aquí están los paquetes de 2 varillas perfectamente sin defectos, bien embebidas dentro del concreto. El corte en la zona de la columna, como perfectamente no hay defectos, es un concreto denso y compacto. Cómo el concreto fluyó a través de estas zonas tan complicadas del acero de refuerzo, y entonces obtuvimos pues unos resultados excelentes. La extracción de núcleos, pueden ver la gran cantidad de acero de refuerzo que tuvo que pasar aquí en esta colocación. Vemos los corazones de casi 1 metro de espesor. Entonces digo, eso es algo que se puede hacer, que se está haciendo y que está transformando muchas formas de construcción acá en Estados Unidos. Otro de los usos muy comunes del concreto lanzado es el uso de su aplicación en taludes. O sea, puede ser el acabado natural de la boquilla, en concreto gris. Aquí vemos la colocación sobre un talud. Ahí vemos algunos drenes superficiales para evitar la presión hidráulica sobre la superficie de concreto lanzado. Vemos una aplicación de concreto lanzado vía seca en un pequeño talud, ahí con una ligera malla de acero. Vemos una aplicación robótica de un concreto lanzado con fibra en una estabilización de taludes. Una aplicación manual en combinación con mallas en un trabajo bastante complicado. O sea, entonces el concreto lanzado pues es muy versátil. Y aquí vemos pues una protección de taludes en una zona ferroviaria, entre otras cosas. Ahora, aquí la estabilidad de excavaciones es una de las principales actividades que está teniendo el concreto lanzado en la obra civil, sobre todo pues, con el sistema de muros descendentes. O sea, este sistema consiste en ir excavando, en meter unas anclas, como vemos aquí en la foto. Esas anclas van soportando los tableros de concreto lanzado que vamos haciendo, de tal forma que se va excavando hasta que llega al sitio de desplante del sótano, donde pues ya empiezan a levantar el edificio de una forma protegiendo las excavaciones. Vemos aquí un ejemplo. Aquí está, esto es una obra en Guadalajara, la colocación del muro descendente. Aquí están las losas de entrepiso, las columnas que se van a colar posteriormente. Entonces, la fila de anclajes, la fila de concreto lanzado. Y aquí podemos ver lo impresionante de este sistema constructivo. O sea, eso sí es el sistema constructivo. Una calle con circulación de tráficos, con construcciones pegadas a los lados, podemos utilizar esta técnica de muros descendentes, dando estabilidad a las excavaciones y colocándolo. Aquí vemos una aplicación en una estabilización de excavación, concreto lanzado vía seca, ahí sobre malla. Vemos aquí la excavación, vemos la colocación del acero, el concreto lanzado, las perforaciones para los anclajes, y en la foto inferior aquí vemos el tensado de las anclas, que pues bueno, ese tensado va a depender de acuerdo al estudio de geomecánica, tipo, número de piezas de cables y todo, y es lo que va a determinar ahí sus características de acuerdo al estudio geotécnico del suelo donde se está realizando este tipo de excavaciones.
Ahora vamos a ver lo que sería un proceso constructivo, o decir, un talud descendente de forma adecuada. O sea, generalmente lo que nosotros hacemos, pues hacemos los cortes, vamos hasta la profundidad que necesitamos y después, pues quien lo venga a estabilizar y lo venga a proteger, pues va a ser su problema. Pero de esta forma, o sea, tú vas siempre trabajando sobre un terreno seguro. Estás dándole el ángulo reporterial, si es que las medidas te lo permiten. Aquí vemos los excavadores, aquí con su de referencia, pues para mantener el ángulo que esté excavando. La instalación de drenes superficiales del proyecto, la colocación pues, del acero refuerzo sobre los drenes, y aquí alcanzamos a ver que ya las anclas han sido colocadas en esta fila de aquí abajo. La aplicación del concreto lanzado. Bueno, seguimos avanzando. Digo, aquí están las traves, si es que existe alguna trave, algún requerimiento principal, las anclas en la parte de arriba, lo que son los drenes superficiales, la colocación del acero refuerzo. Y entonces, siempre estamos trabajando sobre a nivel de piso. O sea, no es necesario grandes grúas, máquinas, elevadores, nada así, y los ahorros económicos pues, son muy interesantes. Está el equipo de perforación para la instalación de anclas y drenes en el caso que se requieran, de acuerdo a la especificación de proyecto. Y ahí tenemos prácticamente el talud casi terminado. O sea, entonces se fue haciendo en secciones, se fue bajando, siempre trabajando a nivel de piso de una forma segura. Y entonces la excavación siempre estuvo controlada, nunca estuvo en riesgo, siempre fue una excavación estable y fue una forma de hacer un talud descendente. Aquí vemos otra foto de este talud en su etapa de construcción. Otra de las aplicaciones muy interesantes, gracias a su versatilidad del concreto lanzado, pues es la aplicación en reparaciones de estructuras marinas. O sea, ahí podemos entrar en todo tipo de estructuras, o sea, pilares, rompeolas, muros de contención, faros, muelles, presas, puentes, en fin, todo entra de esto. Vemos, por ejemplo, aquí la rehabilitación de una zona con concreto lanzado, ahí, en un muelle. Vemos ahí la colocación del acero refuerzo en un faro que va a ser reforzado con concreto lanzado. Aquí está la aplicación de concreto lanzado vía seca para adentro, donde pueden ver, pues digo que todo dentro de un barco, ahí está la grúa, está el compresor, están los materiales, está el equipo de lanzado, está todo y simplemente pues a través de un bote se lleva la manguera al lanzador, se pone a colocar el concreto necesario ahí pues con las características de durabilidad que se requieran para ese tipo de proyecto. Inclusive se pueden utilizar aditivos antideslave para cuestión de que las mareas no vayan a afectar la zona de contacto. O sea, son cosas probables. Ahorita con los aditivos que tenemos podemos hacer cosas realmente increíbles. Aquí está la reparación de la zona de atraque del puerto de Montreal. Vemos, pues digo, cómo estaba dañada la zona, cómo aquí están trabajando desde un chalán y la aplicación del concreto lanzado y una vez pues ya puesto en servicio ya el muelle, el puerto rehabilitado. Vamos a ver este reforzamiento de una presa, es una obra muy interesante. Digo, bueno, podemos utilizarla en construcción nueva, el concreto lanzado, como vemos aquí en la construcción de este canal vertedor, o podemos utilizarlo para reparar un canal vertedor en un momento dado si ha existido una erosión por el arrastre del agua. En este caso es una construcción nueva de un canal vertedor en una presa, pero interesante que les hablaba es donde ocurrió un sismo acá en California y entonces se dieron cuenta que por la magnitud del sismo, esta presa que está en California, cercana a Los Ángeles, no cumplía con los requerimientos para sismos de esa magnitud. Entonces, se optó por reforzar la presa. Fue un trabajo hecho con un concreto con base con microsílice de muy alta resistencia y fue colocado pues, a través de un concreto lanzado vía húmeda.
Aquí vemos el equipo de lanzado. Vemos aquí el acero refuerzo adicional que se le puso. El lanzador haciendo el trabajo ahí. Vienen avanzando ahí la obra. Digo, pues ahí con los sistemas de curado, de protección, que tenían 3 sistemas. O sea, eran el uso de neblinas, el uso de riego y más las mantas protectoras. Y ahí está la presa en servicio. O sea, gracias a la versatilidad del concreto lanzado, pues esta reparación fue una reparación muy rápida, sin necesidad de cimbras especiales, sin necesidad de materiales especiales, que esa es una de las ventajas que nos ofrece el concreto lanzado. Nos da una gran libertad en la colocación de formas, eliminamos o mínimo reducimos al 50% el uso de cimbras, y entonces eso nos permite menos manejo de materiales en las obras, nos permite mayor agilidad en el proceso de colocación, con lo cual pues, se generan ahorros muy interesantes. Otra cuestión, una aplicación muy interesante que hemos hecho ya varios refuerzos de silos, es una aplicación ideal para el concreto lanzado. Aquí vemos un trabajo que hicimos en un silo de cemento, el reforzamiento exterior, se coloca el acero de refuerzo, se aplica la capa de concreto lanzado y entonces se le da el acabado, pues bueno, que se esté especificando de acuerdo a proyecto. Por otro lado, aquí vemos un reforzamiento interior, donde pues acá por la abrasión del material que ha tenido con el silo, pues ha ido mermando el espesor de la capa de concreto. Entonces se optó por colocar un sistema de anclas, amarrar el acero de refuerzo, y aquí vemos el acero de refuerzo en la parte de abajo del silo, y vemos pues ya el acero de refuerzo una vez que se ha colocado en su totalidad. Vemos los detalles del acero de refuerzo en la foto en medio. Y entonces, pues viene la aplicación de concreto lanzado. Acá además se hizo un ligero refuerzo exterior, donde acá por dentro recuperamos secciones, damos una nueva superficie y alargamos la vida de este silo. Vemos aquí un trabajo de reparación de un silo. El silo sufrió un daño, se optó por cortar el silo, se retiró ese concreto, basta con poner unas láminas por interior, colocar el acero de refuerzo, se vuelve a lanzar el concreto y se vuelve a darle vida útil a ese silo. ¿Sí? Es una de las grandes ventajas que nos ofrece este sistema de colocación, su versatilidad de aplicación. Vemos pequeños parches locales en silos dañados. Se escarifica con un rompedor de baja potencia, se limpia el acero, se coloca el concreto lanzado y de esa forma pues están recuperando pues la vida útil de estos silos. Otra de las aplicaciones muy interesantes que nos ofrece el concreto lanzado pues es con el refuerzo de estructuras. O sea, como hemos visto, o sea, prácticamente podemos colocar el concreto lanzado con cualquier armado. Entonces, después del sismo de Los Ángeles, se dieron cuenta que muchas estructuras actuales no cumplían con el código, con los cambios que habían sucedido a ese código, y entonces fue necesario reforzarlas. Entonces, ¿qué mejor que reforzarlas con el concreto lanzado? Simplemente bastaba escarificar un poco, tener una superficie rugosa, adicionar el acero refuerzo faltante, aplicar la capa de concreto lanzado para dar las características de resistencia de acuerdo a los nuevos reglamentos y alargar la vida de estas estructuras, sin ser altamente invasivos, pudiendo garantizar la adecuada adherencia al concreto, inclusive hasta el techo. Y aquí vemos del lado derecho una aplicación sobre concreto, y aquí vemos en el lado izquierdo una aplicación sobre columnas de acero de acero. Básicamente nomás se necesita poner unas guías para cortar el excedente de concreto y darle el acabado que se necesita sin ningún problema. Vemos aquí esta aplicación de reparación de concreto lanzado vía seca. Es una aplicación de reparación de una columna con concreto lanzado vía seca. Ahí está el acero de refuerzo nuevo, el lanzador, colocando el concreto, y entonces pues ahí vemos el trabajo que están realizando. Vía húmeda, vía seca, al final el concreto debe cumplir con las necesidades particulares de cada proyecto. Vean, ahí está el lanzado, está la columna,
Y ahí están haciendo la aplicación. Aquí vemos reparaciones parciales de puentes, donde pues, sobre todo en las zonas nortes de Estados Unidos, los puentes son susceptibles a ataque por cloruros, por el uso de sales anticongelantes. Entonces, periódicamente se están viendo zonas, se detectan zonas dañadas, esas zonas dañadas se demuelen parcialmente, se aplica una nueva capa de concreto lanzado y se vuelve pues, a revestir el puente y alargar su vida útil de servicio. Vemos aquí un par de aplicaciones pues, de reparaciones con concreto lanzado en puentes. Otra de las aplicaciones muy interesantes que tiene el concreto lanzado en obra civil es como sistema de protección contra fuego. O sea, puede ser con mezclas particulares para resistir el fuego o puede ser mediante la adición de fibras sintéticas con las cuales pues, van a ayudar al momento a evitar el tallamiento del concreto al momento de estar con ese concreto. Entonces vemos aquí un par de fotos, protección de estructuras de acero con una capa de concreto térmico, por llamarlo, que puede resistir hasta más de 400 grados centígrados de temperatura, dependiendo del tiempo de exposición, es el espesor de capa que se le aplica, y entonces con esto pues alargamos o evitamos los daños a las estructuras en el momento que ocurriera algún incendio. La construcción de albercas es otro de los grandes mercados que tenemos en el concreto lanzado. O sea, podemos hacer albercas de la forma que ustedes quieran. O sea, nos basta a veces simplemente con excavar un hoyo, utilizar el mismo terreno natural como pared contra la cual colocaremos nuestro concreto. Aquí vemos diferentes albercas con cimbra, albercas en terrenos naturales, el proceso de colocación, el acabado, los acabados al mismo tiempo. Los famosos parques, los skate park o los parques para patinetas, pues también es otra de las grandes oportunidades para el concreto lanzado. El poder lograr esas formas, esas curvas, eso prácticamente sin necesidad de cimbras, pues es una gran aplicación para el concreto lanzado. O sea, aquí vemos la construcción del parque, aquí están los lanzadores, aquí están los acabadores, dándole pues la textura, el ángulo, lo adecuado pues para que la gente que disfruta este deporte pues lo pueda disfrutar al máximo. Y aquí vamos a ver un pequeño video de la colocación de un concreto lanzado en un skate park en San Miguel, en Perú. El sonido, para que vean, pues digo, lo versátil que es este proceso constructivo en las obras. Ahí está el equipo de lanzado, ahí está el concreto. Vemos, ahí se construyó un toldo para proteger al concreto de la exposición a los rayos del sol, viento. Está el operador de la bomba. Están adentro los acabadores, el lanzador, ahí va la tubería de bombeo, la conexión a las mangueras. Y ahí está el lanzador buscando el concreto. Digo, es un método muy útil, es muy rápido, da una posibilidad infinita de aplicaciones, elimina la cimbra, y pues es por eso que la importancia del lanzador en su certificación, su especialización es tan crítica, ya que él le va a dar las características finales a ese concreto que está colocando. Otra aplicación muy interesante es la construcción de domos. Podemos construir prácticamente domos de cualquier diámetro, siendo estructuras para almacenamiento de materiales. Aquí vemos unos domos de cemento. Aquí vemos unos domos. Esos domos, el primer domo de cemento, esos se lanzan por el interior, pero también podemos construir domos lanzándolos por el exterior. Aquí vemos el proceso constructivo por el exterior. Podemos darle cualquier forma a los domos. De hecho, es una forma de vivienda que ahorita
voy a hablar más a detalle de esta vivienda económica con la construcción de domos. Para la gente que no tiene nada, pues es una oportunidad de adquirir una vivienda hecha de concreto, de un material dudable, a un precio sumamente económico. Estuvimos trabajando en un proyecto de construcción de más de 100 casas de interés social, a un precio muy, muy barato. El costo de estas casas, en el tiempo que nosotros las construimos, el costo de construcción eran $2,000 por casa. Y entonces aquí vemos algunas fotos. Digo, aquí está metálico, se aplicaba una espuma de poliuretano, se colocaba el acero de refuerzo. Esta espuma hacía la función de térmica para evitar los cambios bruscos de temperatura, porque estas casas se construyeron en una zona desértica, entonces extremadamente muy calientes. Entonces con esta forma se disminuía la temperatura interior de la casa. Y la propuesta en este caso de crecimiento pues era la interconexión de módulos. O sea, eran casas que medían 4 metros cuadrados. Era básicamente una recámara, una cocina y un baño. Entonces aquí está el detalle de la puerta y está la aplicación del concreto lanzado en el interior. Y pues digo, ya que la casa estaba lista, simplemente se montaban y se llevaban y se transportaban. Ahora, aquí les voy a poner este pequeño video para que vean lo que es el proceso constructivo de la casa de una forma rápida. Y vean realmente la cantidad de materiales que se requieren. Es decir, te gastabas, creo que 7 metros cúbicos de concreto por casa. Aquí esta casa tiene una variante. Se está utilizando una cimbra de aire. La otra casa, la primera casa que vimos, fue hecha con una cimbra metálica. En este caso se utiliza una cimbra de aire. Se coloca el acero de refuerzo. Como ven, varilla número 4, colocada cada 20 centímetros. En este caso son 6 varillas del número 6 que se colocan para el sistema de izaje de la casa. Allí se amarran, se sujetan adecuadamente estas varillas. Se inserta el dispositivo de izaje, que es un tubo básicamente de 2 pulgadas, ahí por alrededor de unos 70 centímetros de largo, que va a ser nuestro punto de anclaje. Y entonces, pues ya después se coloca el concreto. Se cuela la base. Ahí está el colado de la base. Creo que es un colado, un concreto, en este caso hecho en obra, ahí de una forma muy, muy rápida. Básicamente te llevas como 2 metros cúbicos de concreto en esta casa, o poquito menos. Entonces, ahí está el colado de la losa. Y una vez que la losa se ha colado, entonces se colocan las varillas que van a subir de los muros. O sea, ahí están colocando, pues digo, las varillas sobre las cuales se va a desplantar los muros. Ya una vez que se termina la colocación de esas varillas, en este caso pues, se coloca un aislante alrededor de la cimbra para fijar lo que es la cimbra de aire y evitar cualquier posible pérdida de calor y pérdida de aire en la zona de contacto con la base. En este caso es muy importante que quede perfectamente sellado porque se va a usar un molde de aire. Está la extensión del molde, el inflado del molde, la sujeción del molde ahí a la base, que es con un molde de aluminio, una canaleta de aluminio, y entonces con ese se fija y se sujeta el molde. Viene el inflado, que en este caso pues, está acelerado el video. Ya una vez que está completamente inflado, pues por dentro se colocan, se colocan los marcos de las puertas, se colocan los marcos de ventanas, ahí con su diseño en forma redondeada para que no vaya a perforar la lona. Y vemos un detalle de una ventana. Ahí está esa madera, pues de cierta forma va a quedar ahogada dentro del concreto y que nos va a servir pues, para fijar las puertas y ventanas. O puede retirarse en caso que así se desea. Vemos el detalle aquí de la ventana.
Vemos ahí la entrada de aire, el detalle de la puerta, con su doble cámara ahí para poder ingresar. Y por la parte de afuera se coloca una cimbra, que esta cimbra es para darle la forma rectangular, o sea, para que mantenga esa forma durante todo el proceso de colocación. Esta cimbra simplemente está apoyada sobre el molde para rigidizar los costados. Se va a dejar pues, a lo largo de todo el proceso de concreto lanzado. Ya una vez que tenemos la cimbra, se aplica espuma de poliuretano, se coloca el acero refuerzo, se colocan las instalaciones eléctricas y entonces se procede al concreto lanzado por el interior. Se puede dejar el acabado natural de la boquilla. Ya una vez que se ha terminado, se ponen los pernos de guisaje. Entonces se levanta la casa. Por la parte de afuera se le aplica un mortero para proteger. La lona queda integrada a la casa, se le aplica un mortero y entonces pues es un sistema doblemente impermeabilizante. Y ese mortero pues es para proteger la lona contra el deterioro por los rayos UV que pudiera sufrir. Entonces de esa forma ya se coloca la casa, se eleva la casa y se puede transportar a cualquier parte. Entonces son casas muy resistentes, son casas que perfectamente pueden soportar huracanes, perfectamente pueden utilizarse en zonas de desastre. Son casas de concreto muy resistentes. Se nivelan las casas y entonces se procede a la construcción interior, los muros divisorios, las instalaciones de la cocina, las instalaciones sanitarias. Pues ahí tú perfectamente pues, nivelas tu casa y ahí, dependiendo de la altura que requieras, checas en el interior que tengas el nivel correcto para garantizar que estás colocando todo perfectamente derecho. Ahí basta con un simple nivel de agua. Digo, aquí lo vemos, verificando el nivel de forma de los dos lados, viendo que está perfectamente. Entonces ya ahí se acomodan los muros de divisiones, se colocan las puertas y la casa está lista para ser entregada. Estas casas las construimos en 3 días. En 3 días entregábamos una casa terminada. Y aquí vemos la recámara, la zona de la cocina y lo que es el baño. O sea, esto pues es una gran novedad, digo, para gente que no tiene nada, para gente que vive en casas de madera, que vive en casas de cartón, pues perfectamente puedes utilizarlo como una casa de vivienda. La construcción de lumbreras, pues es otra de las muchas aplicaciones del concreto lanzado. Aquí vemos esta lumbrera. En esta estuvimos trabajando, la lumbrera número 5 del TEO. Ahí estuvimos lanzando concreto. Se lanzaban cinturones, se colocaban vigas de acero, que ahí pueden ver las vigas, espesores de más de 1 metro de concreto lanzado. Y entonces se excavaban, creo que era 1 metro de excavación, entonces se volvía a aplicar ese cinturón con concreto lanzado hasta llegar al nivel de desplante de los túneles. O sea, es una de las grandes versatilidades que nos ofrece pues, este sistema de construcción. Podemos hacer con el concreto lanzado recubrimientos de concreto arquitectónico y hacer prácticamente lo que queramos. O sea, aquí vemos algunos usos como en rocas artificiales, como en zoológicos, como en esculturas, campos de golf, cascadas, en fin, podemos hacer lo que nosotros queramos. Algunos ejemplos, aquí está aplicaciones de concreto lanzados como recubrimientos en casas de paneles, en fachadas. Aquí todo este edificio se hizo con concreto lanzado para darle el acabado. Puedes jugar con colores, con tamaños, con granulometrías, con concreto lanzado lavado y obtener pues, las texturas que a ti te gusten. Aquí está un ejemplo de concretos lanzados con colorantes integrales, donde pues, simplemente utilizas una cimbra texturizada, lanzas sobre esa cimbra texturizada y puedes obtener los resultados que tú quieras. Aquí está un ejemplo de esa aplicación, un concreto lanzado en Quebec para el zoológico. Y está la construcción de un árbol con concreto lanzado. Este árbol lo fueron haciendo de arriba hacia abajo. Y vemos pues, lo que fue el cuerpo del árbol, cómo le fueron dando ya el acabado con diferentes colores, pinturas, óxidos, y lograr cosas que pues, pudieran engañar a cualquiera y confundir lo que realmente es un árbol de verdad. Aquí vemos la fabricación de estos árboles con
ya una vez que han sido lanzados, cómo son tallados y detallados para lograr cosas increíbles. Aquí estamos viendo lo que es dentro del zoológico, lo que es el área de las serpientes o el serpentario, cómo están haciendo un par de cobras a la entrada, hechas con concreto lanzado. Vemos aquí los detalles del molde, los detalles ya lanzados y ahí como los van estos maestros detallando y creando detalles que pudiéramos pensar que son reales. Ahí están preparándolas. Bueno, el uso de rocas artificiales, otra grande aplicación. Vemos cascadas, ahí vemos la cimbra para esas rocas artificiales y ahí está la persona adentro colocando el concreto lanzado, en este caso vía seca, para obtener esos paisajes. Algunos otros ejemplos de rocas artificiales. Taludes, donde tú puedes incrustar ahí macetas o zonas donde puedes poner que crezcan plantas, enredaderas, algo así, y te cambien completamente tu apariencia de tu terreno. O sea, tu muro no tiene que ser gris. Puedes darle la forma, la textura que tú quieras, los colores que tú quieras. Eso es. Aquí vemos lo que es la carretera 405 en Los Ángeles. Ya una vez que se estabilizaron los taludes, después se les dio un acabado arquitectónico mediante la aplicación de concreto lanzado y un texturizado. Vemos aquí el proceso de la parte de abajo, en la parte inferior, aquí nosotros vemos lo que es el anclaje y la capa de concreto de soporte, y acá el acero de refuerzo y la capa de concreto lanzado de acabado, donde le están dando texturizado. Pueden ver la forma de las rocas y el padrón de rocas que están haciendo, o sea, para lograr pues, acabados como estos. Realmente muy bonitos, muy agradables, muy adecuados con el entorno, creando pues, un paisaje más arquitectónico, más agradable que ver simple muros grises de concreto. Otro ejemplo es esta carretera en Arizona, donde, bueno, aquí se agarraron colores de las rocas locales para disfrazar los muros de contención. Este fue un trabajo en Guadalajara. Este trabajo ahí en las plantas de Intel, es estabilización de taludes. Ahí está hecho con una textura de rocas. Ese fue uno de los trabajos también que nos tocó participar y realizar. O sea, entonces digo, se pueden lograr cosas realmente muy bonitas, realmente muy agradables. O sea, todo es cuestión de las necesidades particulares de tu proyecto. Aquí está un concreto lanzado de 5 centímetros con fibra metálica para construir esta estatua, un famoso troll ahí en Noruega. Ahí vemos la aplicación del concreto lanzado. Ahí vemos pues ya el troll terminado. Otro de los ejemplos de la versatilidad del concreto lanzado, pues el Salón de la Fama del Fútbol Mexicano. Aquí vemos la estructura metálica, el recubrimiento del panel con concreto lanzado. Se aplicaron concreto lanzado vía húmeda en su exterior, concreto lanzado vía seca en su interior. De ahí fueron 5 centímetros de espesor lo que se colocó, los detalles de los gajos, el acabado pintado y puesta en servicio del Salón de la Fama del Fútbol Mexicano. Es un balón de fútbol de 30 metros de diámetro a 38 metros, tiene 38 metros de altura máxima. Entonces, pues digo, es algo de la versatilidad que nos permite hacer el concreto lanzado. Pues imagínense nomás pensar en tratar de cimbrar esta estructura. Esto hubiera sido complicadísima si no hubiera sido por el concreto lanzado. Probablemente, no sé, a lo mejor esta figura no lo hubieran escogido. Y entonces esto pues me lleva casi entrando al final. O sea, aquí vemos algunos errores de lanzadores que han cometido. ¿Y por qué es tan importante el entrenamiento, capacitación y certificación de los lanzadores? Vemos aquí algunos defectos detrás del acero de refuerzo, algunos agrietamientos, algunas oquedades, algunos mucho más graves que otros. Entonces, esto vemos a diferencia de un buen lanzador, donde hay un adecuado recubrimiento del acero de refuerzo, donde tenemos un concreto denso y compacto. Y entonces,
la pregunta, o sea, ¿tú qué lanzador prefieres para tu proyecto? ¿Un lanzador que te va a dejar un trabajo así o un lanzador que te va a dejar el trabajo así? Entonces, por eso la capacitación, la certificación, el entrenamiento de lanzadores se vuelve primordial. O sea, aquí en Estados Unidos no basta que estés certificado. Además, tienes que pasar un panel de prueba en el sitio que estás trabajando con las características de colocación, como lo explicamos anteriormente. Y aquí vemos otro ejemplo de otro muro que va a ser lanzado y colocado. La aplicación del concreto lanzado, el control de calidad, la evaluación de los núcleos y vean, escogen las intersecciones del acero de refuerzo para sacar los núcleos. O sea, quieren ver qué también fluye, qué también penetra ese concreto y qué también vamos a obtener concretos densos, compactos y durables. Hay diferentes armados, hay diferentes pruebas. Aquí está una prueba para lanzadores en minas, para las famosas arcos metálicos, donde ahí están evaluando la habilidad del lanzador para obtener un concreto denso y compacto. Entonces, aquí vamos a ver un proyecto de concreto lanzado con dron. Esto es algo, pues bueno, es un concreto lanzado a baja velocidad. Y bueno, en teoría no es un concreto lanzado con las mismas presiones de las fotos que vimos anteriormente, pero aquí fue la idea de utilizar materiales locales como el bambú y como el istle para crear unas cabañas. Ahí está el bambú y entonces se colocaron istle sobre esos bambús y se aplicó una capa de mortero lanzado, porque en este caso no tiene grava, para darle pues una construcción, una vivienda. Vemos el uso del dron para colocar el istle encima de la estructura de bambú. Y una vez que está colocada la lona, entonces se utilizó el mismo dron para aplicar una capa de concreto encima del istle. Entonces ahí está el dron aplicando el concreto para crear pues, estas cabañas ecológicas. Entonces digo, como pueden ver, el uso del concreto lanzado pues es muy amplio. Podemos prácticamente utilizarla en cualquier obra. Podemos utilizarlo prácticamente en cualquiera de nuestros proyectos. Habrá que hacer un análisis, habrá que revisar la experiencia de los lanzadores, o sea, pero puede tener ahorros muy significativos. Entonces, teniendo en cuenta que el futuro del concreto lanzado está prácticamente limitado por el desarrollo de nuevos materiales, equipos y técnicas. Si podemos saber qué propiedades esperamos de un concreto aplicado, también podemos producirlo ahora y siempre. Entonces, es invitarlos a que abran su imaginación, es invitarlos a que vean qué diferentes aplicaciones podemos hacer con el concreto lanzado. En pocas palabras, es decir, el concreto lanzado es una forma muy versátil de aplicación. El concreto lanzado nos va a disminuir a un 50% o nos va a eliminar la cimbra. El concreto lanzado nos va a permitir manejar menos materiales en la obra. El concreto lanzado nos va a hacer un proceso de colocación más rápida porque no necesito tiempos de espera de colado, de endurecimiento, de desimbrado. O sea, si hablamos y comparamos el concreto convencional con el concreto lanzado, en un concreto convencional yo tengo que llegar, habilitar mi acero de refuerzo, colocar mi cimbra, colar, esperar a que endurezca el concreto, retirar la cimbra, y entonces ya de ahí puedo seguir mi proceso constructivo. De la otra forma, con el concreto lanzado yo simplemente llego, habilito mi acero de refuerzo y lanzo concreto. O
sea, ya le quité por lo menos 3 procedimientos, que era el habilitado de siembra, el tiempo de espera y el deshabilitado de la siembra, para agilizar mi obra. Entonces, eso me va a ahorrar muchos días. O sea, el concreto lanzado es una opción muy viable. Podemos utilizarla mucho en obras civiles. Aquí hemos visto a lo largo de esta plática muchos ejemplos y es invitarlos a que conozcan este maravilloso material. Ahora, por último, un par de avisos parroquiales. Estamos dando un curso para supervisores de concreto lanzado. Va a iniciar el 29 de mayo. Ahí están la información del correo y del teléfono. Y una excelente noticia, por último, es que muy pronto vamos a tener un curso virtual de 12 horas de duración con nuestros amigos de PIS Concreto, al cual los esperamos que nos acompañen. El tema estamos por definirlo, pero ya es un hecho que muy próximamente estaremos ofreciendo una capacitación en línea con nuestros amigos de PIS Concreto. Hacemos extensivo nuestro agradecimiento al ingeniero Raúl Bracamontes por su muy buena conferencia, que estamos seguros ha sido de mucho provecho para todos nosotros. Agradecemos también al equipo de PIS Concreto por permitirnos compartir esta conferencia y también a todas las personas que han podido participar a nivel nacional e internacional. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para poder estar al tanto de nuestras próximas conferencias, así como también poder acceder a las ya realizadas. También pueden seguirnos en nuestras plataformas de Facebook, LinkedIn y en nuestra página web. Nuevamente, gracias a todos por su participación y bueno, PIS Unidos para el Crecimiento del País.